nosotros nos convirtamos en seres conscientes, ¿ya? En personas con la conciencia despierta plenamente, ya que logremos el conocimiento pleno de nosotros mismos, conocimiento pleno de nosotros mismos. Entonces, nosotros, cuando al nacer, cualquier ser humano, al nacer, en algún momento cuando encuentra esta información, cómo llegar a ser consciente, con las herramientas, con los métodos, con la didáctica, para llegar a ser consciente, la verdad es que eso significa que está en la opción, tiene la posibilidad de elegir qué tipo de conocimiento va a adquirir en su vida, ¿ya? Nosotros hasta el momento, si una persona no tiene las herramientas, como decía, el método o la didáctica para llegar a ser consciente, está limitada su elección a obtener de esta vida solo un conocimiento subjetivo. Vamos a entender que el conocimiento subjetivo es todo el conocimiento que una persona puede adquirir, estando en cuerpo físico, estando viva, desde el mundo exterior. Si nosotros ahora pensamos los conocimientos que tenemos de algo, ya sea porque adquirimos de nuestros padres, en el colegio, en una universidad, en algún instituto, todo tipo de conocimiento, si estudiamos algo, es adquirido ya sea por unos videos que escuchamos, libros que un profesor nos enseña, por autodidácticamente, no sé, nos gusta, no sé, la literatura, y aprendemos la literatura desde el mundo exterior, autodidácticamente, ¿ya? Y eso es conocimiento subjetivo, que viene del exterior. La verdad es que, como yo decía, nosotros como seres humanos vamos al no conectar con el método, con la metodología, la didáctica para despertar la conciencia, no tenemos opciones de elegir. Solamente vamos a adquirir un conocimiento subjetivo, que es variante, que cambia, que es falso. Y vamos a ir entendiendo a qué nos referimos que es falso, variante y que finalmente pasajero. Todos nosotros, voy a poner una imagen, todos nosotros, sí voy a terminar la idea, ustedes saben que las modas así de las mujeres van cambiando. Una vez, no sé, pues se lleva, no sé, pues usar el pelo corto, o a veces, no sé, pues cierta ropa así como hippie. Después salen los jeans, después, no sé, pues sale usar falda, después no, las faldas, los pantalones, pero con anchos. Y todo tipo como de moda existen en las mujeres, ¿ya? Bueno, hoy día también hay modas de hombres, ¿ya? Pero hablando de las mujeres. Pero este tipo de... Y así como existe una moda en las mujeres, que a veces hay como mujeres que son vanguardas, que llevan, ¿cómo se llama? Que son íconos de moda, o que son referentes de moda. La verdad es que es así que el conocimiento, que es, no sé, en biología, en psicología, en medicina, en música, en astrología, en empresas, en cualquier tipo de conocimiento, también eso es variante, es cambiante, así como va cambiando la moda de una mujer, ¿ya? Entonces, no es cualquier cosa que nosotros adquiramos por fuera, por el mundo exterior, no va a ser algo duradero, va a ir cambiando en el tiempo. Y eso no es algo que yo afirme, porque yo sea muy sabia. Es que cualquier persona que recorra los estudios o lo que ha descubierto el ser humano como estudio respaldado científicamente, eso en el tiempo va cambiando. Aparece una nueva teoría, un nuevo descubrimiento que va complementando o va descartando el anterior, ¿ya?
Entonces, cualquier conocimiento que el ser humano adquiera por fuera, por la personalidad, ¿ya? Está condenado a, a lo variante, al cambio. Y como cambia, no es real, no es verdadero. Y por eso hablamos de que es falso. Porque cuando nosotros tenemos que entender cuando algo es verdadero, es que se mantiene ese algo intacto, no puede variar. Porque si varía ese conocimiento, si yo digo que la Tierra es plana y después me doy cuenta que es redonda, lo que una persona afirma que era plana y cambia que ahora es redonda, eso que afirmó es mentira. Y que muchas personas afirmaron eso y creyeron eso. Pero ahora muchas personas afirman que es redonda. Y ahora todos creemos que la Tierra es redonda. Y toda esa información que recibimos del colegio es una información, o de la universidad, subjetiva, que va a cambiar. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando aspiramos al despertar de la conciencia, sí o sí, también tenemos derecho al conocimiento, ¿ya? Al conocimiento. Pero este conocimiento, a diferencia del conocimiento exterior, que es subjetivo, que es variante y falso, este conocimiento que también tenemos acceso, las personas que vamos desarrollando la conciencia, proviene del mundo interior. Es algo real y que no va a cambiar con el tiempo, ¿ya? Que no va a cambiar con el tiempo, así como cualquier cosa que nosotros aprendamos desde la universidad, el colegio, un libro, ¿ya? Y eso es necesario que nosotros podamos comprender, porque cuando aspiramos al conocimiento, al despertar de la conciencia, nosotros tenemos que saber eh, cuál es el camino que nos va a servir y, y qué es lo que vamos a ganar, porque nadie se motiva, nadie se motiva a algo si es que eso no es algo beneficioso, si eso no es algo que es de ayuda, si no le va a traer un beneficio, una ayuda, un bienestar, algo que me motive a hacer. Y el conocimiento de sí mismo, el despertar de la conciencia, sí, las personas que van despertando la conciencia tienen derecho al conocimiento objetivo, que es distinto al conocimiento subjetivo. ¿Ya? Voy a poner ahora una presentación para que vayan quedando más integrada esta información, ¿ya? Eh, ahí sí. Entonces, como iba diciendo, miren, el conocimiento eh, objetivo, eh, nosotros tenemos derecho a como decía, a este conocimiento. Eh, eh, la verdad es que hay muchas cosas que nosotros vamos a ir adquiriendo, muchas necesidades de saber. Por ejemplo, qué me va a pasar en el futuro, o si la Tierra es redonda, o es cuadrada, o es plana, si existe vida en otros planetas, si existen los otros planetas que dicen que existen, eh, cómo se inventó o cómo se creó el universo, cómo es que se crea un cuerpo físico, cómo da paso a la vida del hombre acá en la Tierra, por qué hoy día hay un presidente y no otro, por qué, cómo es que se crea, no sé, ¿cómo se llama? Cómo es que se reproducen
los peces, no sé, cualquier cosa que nosotros googleemos o busquemos en un libro o queramos saber cualquier información intelectual que nosotros tenemos, obviamente eso es muy importante, de querer saber cualquier cosa de las que dije u otras. ¿Cómo se inventó la música? ¿Quién fue el creador de la música? ¿Cuál es el nombre verdadero de Jesús? ¿Qué labor tenía Jesús? ¿Por qué hay tanto, quién fue Buda? Todas las preguntas que nosotros tengamos del universo, de la naturaleza, de astrología, de lo que queramos, están en las posibilidades de adquirir. Más sin embargo, cuando nosotros la adquirimos desde afuera, desde la personalidad, desde un libro, desde un video, no estamos contando con el conocimiento objetivo. Es falso eso. Aunque nosotros, ¿ya? Y eso es necesario nosotros comprenderlo, que cuando nosotros nacemos y cuando nos muramos, ese conocimiento también va a morir. El subjetivo es que lo adquirimos desde afuera. Más sin embargo, el conocimiento, si una persona quiere saber todas esas cosas y las adquiere desde adentro, desde el mundo interior, ese conocimiento no va a morir, ¿ya? Y eso es radicalmente distinto, ¿ya? Y vamos a ver cómo finalmente nosotros podemos y vamos a adquirir este conocimiento objetivo, ¿ya? Ahora, de las cosas importantes que nosotros, aparte de esto, si quedan dudas, recuerden, no sé quién ha conectado, si hay alguien nuevo, por si acaso mi nombre es Pía, si hay alguien nuevo por ahí, y la idea es que las preguntas se contesten al final ya de la clase, ¿ya? Para poder ir aclarando cualquier duda que haya quedado, ¿ya? Entonces, como estos son caminos distintos, alguien que despierta la conciencia va por un camino y va a adquirir el conocimiento objetivo. La persona que no despierta la conciencia, y obviamente no sabe cómo o eligió no despertarla, y cómo se elige no despertarla, no practicando, ¿ya? Uno mismo elige no acceder al conocimiento objetivo porque cuando da con las herramientas, no las practica. Y por lo tanto vamos a ver que por lo tanto no tiene derecho, por mérito, al conocimiento objetivo, ¿ya? Entonces, las personas eh, eh, podemos acceder al conocimiento subjetivo, que es todo el mundo, y las personas que vamos despertando la conciencia, vamos a ir adquiriendo un conocimiento objetivo, ¿ya? Como decía, uno es pasajero, muere el cuerpo físico, muere la personalidad, y nosotros nacemos en otro lugar, en el 2050, en el 3000, y vamos a aprender de nuevo, otro idioma tal vez, otras costumbres, otras teorías nuevas, y todo empieza desde cero. Y nacemos antes de Cristo y habían otras teorías, y aprendimos otras cosas. Y ahora estamos en el 2025 y aprendemos otras cosas. Y así, con cada nacimiento, una persona adquiere conocimiento subjetivo que muere y dura lo que dura este cuerpo físico, ¿ya? Y eso es todo quien no despierte la conciencia, ¿ya? Ahora, las personas que van despertando la conciencia, como decía, van adquiriendo un conocimiento objetivo, ¿ya? Y estas dos diferencias es necesario tenerlas claras y también saber que cuando uno ya se decide por despertar la conciencia, va a tener que primero desechar, eliminar el conocimiento que ya tiene, objetivo o subjetivo, perdón, y en lo posible no adquirir más conocimiento subjetivo, ¿ya? Porque el conocimiento subjetivo, que es desde afuera, del mundo exterior, condiciona y daña el desarrollo de nuestra conciencia. Lo daña, lo perjudica.
sea hasta espiritual, lo va a dañar. Porque nosotros, la idea es que se manifieste nuestra conciencia, nuestro ser, en cada acción. Y cada conocimiento que nosotros vamos adquiriendo, una creencia al leer, al escuchar, y no pasa por el filtro de la conciencia, nuestra conciencia se va fraccionando más. Cuando nosotros hablamos que tenemos el 97% de conciencia atrapada en el ego, esta imagen, para que vaya quedando más clara la información, cuando nosotros decimos que los seres humanos, que todos tenemos un 97% de conciencia atrapada en el ego, eso es algo concreto, porque cada creencia que nosotros hemos guardado y alojado en nuestro interior, cada idea que nosotros hemos alojado en nuestro interior, cada teoría cada afirmación, cada negación de las cosas de la vida, va cuadriculando nuestra conciencia, y eso limita la expresión del ser, de nuestra chispa divina. Entonces hay unos daños que hace el conocimiento subjetivo a la expresión de la divinidad propia. Nosotros hoy día tenemos un 3% de conciencia libre, ¿ya? Que mientras no hagamos los esfuerzos necesarios para que este 3% se mantenga activo, la verdad es que, y este 3% es nuestra chispa divina, es Dios, ¿ya? Entonces nosotros cuando hablamos de 3% no hablamos de cualquier cosa, no sé, hablamos de que ese 3% es Dios en el ser humano, pero en un porcentaje muy pequeño, en comparación al 97% que está atrapado en el ego. Entonces, cuando nosotros mantenemos este 3% activo, es que es un Dios en un porcentaje pequeño del potencial que tenemos de expresión. Y esa chispa divina lo conoce todo, lo sabe todo. Nosotros no necesitamos adquirir información por fuera, porque como decía, al adquirir información por fuera va a limitar la expresión de este 3%, ¿ya? Entonces, en la medida que una persona va desarrollando más su conciencia y ya no tiene un 3, un 4, y ya tiene un 4, un 5, un 6, un 7, un 20, un 25, un 50, por lo tanto va adquiriendo más se va a poder expresar más su conciencia, y esa misma conciencia, un 50%, va a tener y se va a poder desarrollar, y es más conocimiento, porque ese 50% o de chispa divina también es conocimiento, no es simplemente virtudes, que sí, son virtudes porque en base a la eliminación del ego se puede expresar, al eliminar el ego se libera la conciencia, pero al practicar el suprasexo esto va dando paso a crear unos cuerpos, va dando estructura al ser, a la divinidad en uno, y ese ser que va teniendo forma, cuerpo, también se van adquiriendo en los mundos internos sabiduría, y la persona, el ser, puede adquirir toda la información que necesite, porque la información de lo real, de lo verdadero, no está físicamente, está en los mundos internos, pero solo se puede adquirir esa información de lo real, de lo verdadero, de lo que no cambia, despertando la conciencia, porque ahí va a tener la expresión el ser, la conciencia de uno, y no va a ir a una biblioteca, que no creo que se use hoy día, tal vez sí, o a googlear o hacer un estudio por fuera, pagar, sino va a los mundos internos de los mundos y va a averiguar todas las preguntas que necesite y va a ir a lo real. No es cambiante. Acá por fuera todo es falso, no es verdadero. ¿Por qué? Imagínense, hay, por ejemplo, maestros como Jesús, como Buda, como muchos maestros que pudieron compartir información que es real, ya, verdadera.
Pero aunque nosotros aprendamos de memoria esa información, no es nuestra, porque la información de una persona, cuando, cuando nosotros queremos despertar la conciencia, la verdadera información la adquiere nuestra conciencia, por lo tanto, y accede la conciencia, ¿ya? Entonces, si yo memorizo algo, además de, de que queda en el intelecto, queda en la mente, y no sé si es falso o verdadero, porque yo no fui e investigué eso, no fui a los mundos interiores internos, porque no tengo esa opción, si alguien no desarrolla cuerpo para ir a investigar al mundo astral, al mundo causal, al mundo mental, que no es acá físicamente, no puede porque no tiene cuerpos, entonces está limitada a aprender por fuera, acá físicamente. Y cuando nosotros aprendemos memorizando, la verdad es que se produce un autoengaño para las personas que queremos despertar la conciencia, obviamente. ¿Por qué? Porque lo que yo aprendí, creo que yo lo sé, porque lo leí de un maestro, y yo no lo sé. Y nosotros, cuando leemos algo y lo comprendemos, una información, la leemos, creemos que ya la sabemos. No sé, que existe el mundo causal. Pero yo nunca he ido al mundo causal. Por lo tanto, eso es falso. Yo tengo en mi memoria que existe el mundo causal. Pero mientras yo no vaya a través de una meditación o no tenga el cuerpo para ir consciente y voluntariamente, cuando yo lo decida, eso para mí es teoría. Así como la teoría de que la fruta hace bien, o comer solo fruta hace bien. Es una teoría, no es conciencia. Entonces, para nosotros despertar la conciencia, necesitamos diferenciar estos dos tipos de conocimiento y saber que si queremos avanzar en el despertar de la conciencia, tenemos derecho a conocer todo el conocimiento del universo, de nosotros y del universo, pero que al adquirir el conocimiento subjetivo nos va a ir fraccionando la conciencia y vamos a perder tiempo y va a ser inútil. ¿Por qué? Más o menos voy a ver quiénes están acá. ¡Ay, Alexander! ¡Qué bueno que conectaste hoy día viernes! Anien, Caro, Claudia, Esteban, Guillermo, Ivonne, Juvenal, Catherine, Maite, Marcelo, no te había visto en clases, Maite, Montserrat, Santiago y Jennifer. ¿Cómo se llama? Para nosotros adquirir el conocimiento, conocimiento objetivo, nosotros no se puede conocer la verdad de las cosas, este conocimiento objetivo, ir a los mundos internos, si nosotros, para adquirirlo, nosotros tenemos que partir conociéndonos nosotros mismos, con el proceso de autoobservación. ¿Ya? Ese proceso de autoobservación y la eliminación del ego hace algo muy significativo. Primero, nosotros nos empezamos a vincular con ese chispa divina, con Dios. Y nosotros, como personas, como seres humanos, si nosotros empezamos a autoobservarnos y le pedimos a Dios Madre que vaya eliminando el ego, nosotros, ese porcentaje va a estar más presente, va a estar en nuestro día, Dios interno. Y ese porcentaje, en la medida que nosotros va a ir creciendo y nosotros no vamos a creer en Dios, porque nosotros cuando vemos un error o vemos algo nuevo, desde la conciencia nos estamos vinculando, estamos teniendo una experiencia con Dios. Cuando alguien elimina el ego, se da cuenta, no sé, pues de la lujuria, del orgullo, de la ira, de la mentira, y va eliminando esos defectos a través del poder superior de Dios Madre,
no tiene una teoría de Dios, tiene una experiencia de Dios. ¿Por qué? Porque antes tal vez pensó que la lujuria o las formas lujuriosas de uno eran muy positivas o no le encontraba nada de malo. Pero con el tiempo, a través de la autoobservación, va viendo la lujuria como algo negativo, como algo dañino. Y eso viene de la parte divina, que nos va dando luces de juzgarnos a nosotros de cómo realmente somos. Y esa vernos desde Dios, que ve lo que hacemos, pues, y pidiéndole a esa divinidad que elimine, porque estamos arrepentidos de lo que vemos, porque comprendemos que eso es negativo, es que eso no es teoría de Dios. Y vemos que eso va muriendo, que eso se elimina, es que eso no es una teoría de Dios, es una experiencia de Dios, de la propia divinidad. Y ya eso es experiencia, no es teoría. Y así, ese es el primer acercamiento con salir de las creencias, de la teoría. La mayoría de las personas, lamentablemente, no, muchas veces cuesta y hay que hacer esfuerzos y súper esfuerzos por mantenerse en autoobservación. Luego por juzgarse, hacer un ejercicio por juzgarse a sí mismo. No permitir que el ego nos dé justificaciones, no, esa persona es responsable, esa persona es esto, esto. No, ¿cuál es que juzgarme yo? No buscar culpables por fuera, ¿ya? Entonces nosotros cuando nos permitimos a través de la autoobservación y del juicio de nuestras acciones que se vaya manifestando la conciencia, esa chispa divina, y eliminamos el ego, es experiencia, no es teoría. Ya no somos creyentes en una religión, experimentamos a la divinidad. Y eso es distinto. En la medida que una persona eso lo hace constantemente, permanentemente, diariamente, y además transmuta la energía sexual, hace uso sabio de la energía sexual. La energía sexual en el ser humano se puede usar de forma sagrada, un uso sagrado, un uso trascendental, para que el ser, nuestra chispa divina, vaya creciendo. Si nosotros solo morimos, eliminamos el ego, no se puede ir creciendo la divinidad, el ser en uno. Necesita que nosotros creemos unos cuerpos, que este cuerpo físico se regenere y sea solar, que no sea lunar, gobernado por el ego. No, que nosotros a través de la muerte psicológica y la transmutación sexual, este cuerpo quede en solar. Nosotros tenemos un cuerpo vital. Al nacer se nos da el cuerpo físico y el cuerpo, ¿cómo se llama? El cuerpo vital, ¿ya? Que le da vida al cuerpo físico, ¿ya? Pero este cuerpo físico, por nuestras formas sexuales, porque no sabemos, antes de tomar este curso, por ignorancia, no transmutamos la energía sexual. Entonces nosotros al transmutar la energía sexual y eliminar el ego, el cuerpo vital, que le da vida al cuerpo físico, puede ser solar, gobernado por la conciencia, por esa chispa divina. Y cuando una persona es capaz de regenerar el cuerpo físico, tiene un porcentaje de conciencia. Pero cuando regenera el cuerpo vital, tiene más porcentaje de conciencia, porque el cuerpo físico cuando lo regenera, con la eliminación del ego y con la transmutación sexual y con el sacrificio por la humanidad, son un nivel de conciencia, porcentajes de conciencia, que son virtudes, ¿ya? Pero también conocimiento que va adquiriendo la persona en los mundos internos. Cuando regenera el cuerpo vital, y ya no es gobernado por el ego, sino por transmutación sexual y por la eliminación del ego, logra regenerar el cuerpo vital, eso es conocimiento que se le va adquiriendo a la persona en los mundos internos y se expresa, tiene más expresión en esa persona, en ese cuerpo físico, el ser, la divinidad. Cuando una persona empieza a crear el cuerpo astral,
el cuerpo astral, y va ascendiendo, por eso esta imagen va ascendiendo, y va ascendiendo el ser, la divinidad, va creciendo. Por eso se necesita crear los cuerpos. Ya tiene un cuerpo astral, ¿ya? Y para tener un cuerpo astral es un porcentaje mayor que tiene de porcentaje de conciencia, pero también una estructura. Es como que nosotros tuviéramos un edificio de 7 pisos, pero íbamos construyéndole el cuerpo a la propia divinidad. Entonces, tenemos el cuerpo físico, sí, pero es lunar, está gobernado ese piso por el ego. Cuando es solar, ya lo gobierna ¿cómo se llama? La conciencia. Ya, súper. Pero después el cuerpo vital es otro nivel de conciencia. Y eso es más sabiduría. Puede expresarse mejor la divinidad, el ser. Pero cuando nosotros vamos subiendo y vamos creando el cuerpo astral, es más conciencia y otro tipo de conocimiento, otro tipo de información y conocimiento en los mundos internos que vamos a recibir. Igual que cuando se construye el mundo mental nos hace la posibilidad de ir al mundo mental, realmente conocer ese mundo, pero también es un conocimiento que adquiere nosotros la divinidad, la conciencia, y va tomando cuerpo, el cuerpo causal de la voluntad, ya lo toma la conciencia. Y así es que va tomando cuerpo el ser. ¿Y por qué acá pongo el búdico, el átmico? Porque estos cuerpos no cayeron, pero como estas partes que esté el búdico y este átmico, nosotros no tenemos conexión a esto porque no hemos construido los otros cuerpos. Entonces estamos desconectados con la divinidad. Entonces cuando hacemos esta construcción que yo digo, que es conocimiento, que es virtudes, le vamos dando cuerpo al ser, a la divinidad. Y es necesario saber que cualquier aspirante al despertar de la conciencia tiene que, poco a poco, lentamente, ir adquiriendo esto, un equilibrio entre el ser y el saber. El error de muchas personas, espero que no sea el suyo, es que muchas veces no he escuchado de estos temas, poco. Y llega a este curso y empieza a meterse un montón de información intelectual, subjetiva, a leer, a querer saber desde el intelecto. Y lo que está haciendo se está perjudicando. Nosotros, una de las virtudes que tenemos que ir adquiriendo es la humildad. Y la humildad del no saber. Y que a medida que vaya creciendo nuestra conciencia, vaya creciendo el saber. Porque el saber está ligado con la conciencia. Pero a veces nosotros queremos ir más rápido. Queremos adquirir el saber externo y cometemos el error y nos metemos en información intelectual que va a ir en desequilibrio el saber con la conciencia y va a ir creciendo el intelectual, que no ayuda y perjudica al desarrollo de la conciencia. Perjudica. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a incorporar para transformarnos y que vaya creciendo nuestra conciencia es darle un uso distinto al centro intelectual. El centro intelectual hoy día es reactivo y generativo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dicen algo y nosotros, ¿cómo se llama? Reaccionamos. Sí, no, estoy de acuerdo, no, sí, no. Reaccionamos intelectualmente. Yo pienso distinto, yo lo veo así, yo lo veo acá. Eso es reactivo. Y generativo, ¿qué genera? No, yo creo esto, yo creo lo otro. Primero reacciona en adhesión o rechazo y luego genera opiniones, puntos de vista. Y esa forma
en la medida que nosotros la observamos, es una forma egoica del centro intelectual. Nosotros, para transformarnos en seres conscientes, tenemos que no solamente anhelar el despertar de la conciencia, sino esto que somos: intelecto, emociones, deseo, acciones, palabras, que lo tome la conciencia. Pero esto no es simplemente por escuchar las clases, o porque yo quiero despertar mi conciencia, por una adhesión, o porque yo confío en que el ser existe, o que la divinidad existe. No, no es suficiente esos aspectos, sino darle el espacio en los hechos, en lo concreto, para que la divinidad, el ser, se exprese. Y dentro de las acciones que nosotros tenemos que integrar y cambiar para que el ser comience a tener cancha en nuestra vida, es que el intelecto de nosotros tiene que dejar de ser, como decía, generativo, reactivo. Sí, no, bueno, ya, estoy de acuerdo, que esté todo el rato generando ideas. Primero tenemos que ser conscientes de eso, que así funciona. La medida que estamos en autoobservación, nos vamos a dar cuenta que así reacciona el intelecto, la mente. Pero cuando nosotros nos demos cuenta de esa situación en autoobservación, vamos a tener que transformar ese funcionamiento que tiene el intelecto porque sea receptivo de información y reflexivo. Recepciona y reflexiona. Entonces, a nosotros, y tenemos nosotros que ser selectivos. ¿Por qué? En lo que escuchamos, en lo que vemos, en lo que leemos. ¿Por qué? Porque eso, la conciencia no es algo externo. La conciencia se va a desarrollar, como decía, hay un embrión que es el centro emocional inferior, ¿ya? Que da paso en la medida que nosotros eliminamos el ego y ¿cómo se llama? Y transmutamos la energía sexual, puede dar paso a un cuerpo astral que va al mundo de las emociones, el mundo onírico, el mundo astral, que es lo mismo, porque tenemos un embrión, que son las emociones, ¿ya? Igual que el intelecto tenemos un centro intelectual y podemos crear un cuerpo mental. Tenemos el embrión, pero está todo desordenado, está todo caótico. Entonces tenemos que dar el cuerpo a la conciencia, con la transmutación sexual y la eliminación del ego, ¿ya? Pero esto no es que va a pasar de un día para otro y nosotros vamos a iluminarnos y vamos a hacer la conciencia. No, esto es de pasos pequeños y significativos para que eso algún día se concrete, ¿ya? No es que va a pasar de un día para otro, sino es que nosotros plantamos la semilla, vamos regándola a diario y eso va a ir creciendo poco a poco. Así como se crea el cuerpo físico. El cuerpo físico de 2 óvulos, no sabemos nosotros que no existen físicamente, una persona no ve un óvulo y un espermatozoide, pero en algún momento, después de 9 meses, nosotros vemos que nacen guaguas. Vamos al médico, a las mujeres le dicen que está embarazada, que tiene 3 meses, no se dio ni cuenta, se juntó un óvulo y un espermatozoide y después, que no se ven físicamente, pero después de 9 meses hay una guagua dentro, un ser distinto, una persona dentro de esa mujer. ¿Cómo? Si no habían 2 cosas insignificantes. Es así el desarrollo de la conciencia, lento, que no se ve, y que son cambios pequeños pero significativos. Y esos cambios pequeños, significativos, que no se ven, son los que dan paso a que después nazca ese cuerpo físico, y que ya camine, hable, opine y todo. ¿Y cuál es eso? Es que nosotros transformemos el centro intelectual de receptivo, de generativo y reactivo, a receptivo y reflexivo. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Cuando escuchamos una información, quiero opinar, decir, no estoy de acuerdo, esto, lo otro, parar. ¿Qué me están diciendo?
Y cuando nosotros empezamos a seleccionar lo que escuchamos, no escuchamos cualquier cosa y somos conscientes de lo que escuchamos o de lo que nos preguntan y hacemos este proceso receptivo, recepciono la información y la reflexiono, ahí nace la posibilidad de que se exprese la conciencia en el centro intelectual. Y desplazamos al ego, porque el ego es la reacción. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Nosotros vamos a escuchar información en la calle, nos van a preguntar, vamos a tener acceso a mucha información, podemos leer, tenemos que tal vez leer algo, pero nosotros necesitamos pasarlo por el filtro de la conciencia, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que generar, si no, vamos a hacernos un daño en el desarrollo de la conciencia, vamos a acumular más teorías, y cuando acumulamos teorías, es como cuando alguien acumula yoes, tiene más yoes que trabajar después. Entonces se le suma más trabajo, porque una teoría que no fue filtrada por la conciencia es algo que quedó alojado y yo después voy a tener que, lo que creé inconscientemente como un yo que le gusta mentir, ese yo, esa teoría también la voy a tener que eliminar. Entonces va a ser más trabajo que nos ponemos en, ¿cómo se llama? Cuando queremos despertar el 100% de conciencia, ¿ya? Entonces algo que necesitamos comprender, que hay una necesidad de seleccionar la información que escuchamos, poderla recepcionar y reflexionar para que empiece a tener cuerpo nuestra conciencia. Si no, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar, nos vamos a quedar, en ese aspecto vamos a tener un, un estancamiento, no va a haber avance, ¿ya? Y nosotros necesitamos avanzar en todos los aspectos, necesitamos ser distintos, distintos en todos los aspectos, porque nosotros tenemos un 3% de chispa divina, sí, es verdad, pero esa chispa divina está dormida hoy día, ¿ya? Esa chispa divina está dormida, tenemos que activarla. Pero nosotros tenemos que ayudar a esa chispa divina que se pueda expresar. Entonces, y se expresa en el centro intelectual no memorizando, no, recepcionando información y reflexionando. Esa es la forma de que le demos cancha en el centro intelectual, a la conciencia, ¿ya? Entonces, algo que vamos a tener que hacer nosotros. No, esto no, la idea es que quede claro esto, el por qué, para qué, pero la idea es que no podamos hacer esta transformación si aspiramos al despertar de la conciencia. Porque si no lo hacemos, no va a haber transformación, no va a haber transformación. Porque el ego, la inconsciencia, la ignorancia se manifiesta en nuestros centros, en lo que somos hoy día, en las emociones, en los deseos, en lo que hablamos, en lo que decimos. Y si eso seguimos pensando igual que antes, seguimos siendo los mismos que antes y seguimos no reflexionando la información, es que somos igual que antes. Entonces no hay cambio, no hay transformación. Entonces necesitamos que haya transformación para que realmente crezca la conciencia, crezca el ser, ¿ya? Y por eso necesitamos saber el cómo, y para eso son las clases, ¿ya? Y necesitamos ir haciéndolo en la medida que queramos que el ser, nuestra conciencia, se exprese en el día, transformando el centro intelectual en receptivo, reflexivo, seleccionando lo que escucho. Me llega una información al intelecto, la recepciono, la reflexiono y hablo. Y hablo.
¿Preguntas de la clase? A ver si hay, a ver si hay preguntas, a ver ahí. Alexander, Aniel, Caro, Claudia, Esteban, Guillermo, Ivonne, Juvenal, Catherine, Maite, Marcelo, Montserrat, Santiago y Jennifer. Miren, voy a ver si hay algo que se me ha olvidado de las cosas que tenía acá por comentar. No, no, está todo. Está todo lo que iba a comentar. Sí. Ah, ya. A ver, ¿quién levantó la mano? Alexander levantó la mano. Alexander. Hola, Pía, buenas noches. Buenas noches, Alexander. Qué bueno que conectaste. Tengo la impresión de que no conectaba los días viernes. Así es, Qué bueno que ya estás pudiendo conectar los días viernes. claro. Sí, Tengo una pregunta sí, por favor. sobre el cuerpo vital. Entendí que entonces que el cuerpo vital es el 97% de conciencia que tiene atrapada el ego. Ese es el cuerpo vital. No, mira, la verdad es que acá, mira, voy a poner la imagen, que esta es muy útil. Acá, mira. Acá. Acá está la imagen que, mira, acá. Nosotros tenemos este cuerpo físico, ¿ya? Y este cuerpo físico tiene un cuerpo vital que le da vida al cuerpo físico, ¿ya? Y nosotros tenemos un cuerpo, un embrión de cuerpo astral, que son las emociones, un embrión de cuerpo mental, que son el pensamiento, la fantasía, y tenemos el cuerpo de la voluntad, que son las acciones y lo que uno dice, ¿ya? Entonces, el cuerpo físico se tiene que regenerar, ¿ya? Esto se regenera con transmutación sexual y eliminando el ego. Y este es un porcentaje de conciencia, ¿ya? Que no es el 97%, es menor, ¿ya? Cuando se regenera el vital, es otro porcentaje de conciencia, que me parece que son 48% de conciencia, ambos, cuando se logran los dos, ¿ya? Pero algo así, ¿ya? Pero un 48% cuando se regeneran ambos, el físico y el vital. Una persona adquiere el 48%, recupera de su conciencia. Después el astral es otro porcentaje de conciencia, ¿ya? El mental es otro porcentaje de conciencia y el de la voluntad es otro. Este es como el 12, 24%, este es como el 12% y este como el 6%. Cada uno tiene un porcentaje. Pero ¿qué es lo interesante? Que por ejemplo, nosotros vamos, cuando regeneramos el cuerpo físico, adquirimos conciencia, que son virtudes. Vamos logrando la castidad, principalmente con el vital, conquistamos la castidad, ¿ya? Y eso es como un 48% de conciencia, ¿ya? Más o menos. Pero con el astral nosotros gobernamos las emociones, el mundo emocional. Y con el mundo mental gobernamos ¿cómo se llama? Gobernamos la mente, la hacemos que sea de la conciencia, y eso todo se hace con transmutación, y en los mundos internos se van adquiriendo conocimiento, que va a los mundos internos. No es externo, es interno. La persona, tú, Alexander, o cualquiera de nosotros, va adquiriendo conocimiento en los mundos internos, no públicos, internos, que va a poder saber de muchas cosas, que se van a quedar en los mundos internos, pero uno va a poder saber muchas cosas. Porque, como yo decía, en los mundos internos está la verdad. Y nosotros, en la medida que avanzamos en el ascenso de la creación de los cuerpos, que va acompañado de la eliminación del ego y el sacrificio por la humanidad, se van adquiriendo grados, niveles de conciencia y conocimiento que le lleva.
Porque si una persona no crea cuerpo, no elimina el ego, no puede acceder al conocimiento que está en los mundos interiores, en el mundo astral superior, en el mundo mental superior, en el mundo causal. Y ya teniendo cuerpo, puede acceder a ese conocimiento. ¿Se entiende, Alexander? Pía, sí, te entiendo. Pero mi pregunta también es entonces, el cuerpo vital, que tú dijiste que el cuerpo vital es el que le da vida al cuerpo físico, entonces el cuerpo vital es que el alma. Mira, es como el aura. Mira, el cuerpo físico tiene ciertas funciones, ¿ya? Es como que el cuerpo físico no, por ejemplo, tiene la función del cuerpo vital de que nosotros comemos, ¿ya? Comemos, pero nosotros hacemos el acto de comer porque tenemos cuerpo físico y, ¿cómo se llama? Y tomamos un alimento y lo tragamos. Eso lo hace el cuerpo, pero que sea absorbido los nutrientes por este cuerpo físico, por todo esto, lo hace el cuerpo vital, la capacidad de absorber los alimentos. Las percepciones, el cuerpo, nosotros tenemos ojos, ¿cierto? Que son físicas, pero todas las percepciones son por el cuerpo vital, que son posibles de adquirir. Entonces hay muchas que el cuerpo físico solo no existe, sino fuera porque tiene un cuerpo vital que es como su gemelo y que le da vida. ¿Se entiende un poquito mejor? Sí, sí, perfecto. Entiendo mejor. Gracias. Eso. Entonces, en la medida que nosotros, ¿cómo se llama? Vamos haciendo una transformación psicológica y, ¿cómo se llama? Imagina para todos, cuando nosotros vamos gobernando, por ejemplo, el cuerpo vital, vamos también a gobernar las aguas, y no tanto las aguas propias, sino también las ondinas, que son los elementales del agua, de la naturaleza, y además conocimiento. Vamos a poder tener contacto con las ondinas, no ver simplemente el agua, así como una planta. Uno ve una planta y no ve ¿cómo se llama? El elemental de la planta. Piensa que es casi como un mueble. Y no, hay una esencia ahí, pero nosotros, como no tenemos la conciencia desarrollada, no podemos conectarnos con la esencia de las plantas o del agua. ¿Por qué? Porque eso, en la medida que una persona va avanzando en su conciencia, se abre la realidad, accede a la verdad de las cosas. Nosotros tenemos una visión muy limitada de la vida y de lo existente. Y eso va a ir creciendo en la medida que hacemos nuestro trabajo interior. Y el error es querer conocer. No sé, yo voy a leer un libro de los elementales, cómo son. No, si usted tiene derecho a eso, pero va a perder el tiempo. Mejor póngase a eliminar el ego, a construir el cuerpo vital, a regenerarlo, y va a poder comunicarse con los elementales del agua y los va a poder ver. Si usted quiere ir al mundo causal, al mundo, conocer las dimensiones superiores, o ir al mundo astral, o conocer las vidas anteriores, lo que va a pasar en el mundo, o qué va a pasar en un año más, o todas las respuestas preguntas que nosotros queramos. Eso sí lo podemos tener, pero con cuerpo nosotros podemos ir a investigar. Pero sin cuerpo no podemos ir a investigar. Entonces se abre un mundo de percepción y de investigación, que solo las personas, por eso antes se le llamaba ocultismo, esoterismo, porque las personas que avanzan, que son iniciados, que avanzan en este curso, en este conocimiento, en el conocimiento objetivo, van adquiriendo información, conocimiento en los mundos internos, más sin embargo se queda oculto. No es público. No es que una persona empiece a averiguar cosas y lo va a exteriorizar, no. Todo, ¿no? Lo que uno va sabiendo en los mundos internos se queda internamente, en los mundos allá. Y
pocas cosas o seleccionadas cosas se van haciendo públicas. Por eso a este despertar de la conciencia se le conoce como esoterismo, conocimiento oculto. Y solo el que avanza en la conciencia tiene derecho a saber la verdad de todo, el conocimiento de todo, pero siempre que sepa callar. Porque si no sabe callar, se le cierran las puertas. ¿Ya? Entonces es muy importante ir cultivando también el saber callar. ¿Ya? Para que nosotros podamos avanzar. Porque si nosotros, a la primera cosa que ya nos muestran en el astral, empezamos a hablar, se nos van a cerrar y ya no vamos a poder avanzar. ¿Ya? O la idea es que nosotros aprendamos a ser humildes, y no una humildad así como de andar con ropa vieja o con, no, una humildad que eliminando el orgullo aparece la humildad, no con andar mal vestido o no sé, o como nosotros pensemos que es la humildad, sino la verdadera humildad aparece cuando nosotros eliminamos el orgullo, ¿ya? Y el saber callar, porque muchas veces nosotros hablamos porque queremos demostrar a los demás. ¿Ya? Eso, no sé, parece que estamos bien con la clase de hoy día. Perfecto. Entonces, bueno, que ahí está. Bueno, miren, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya se contestaron las preguntas, y vamos a hacer una práctica, ¿ya? ¿Son las 10? Vamos a hacer una práctica. La práctica de hoy día va a ser la siguiente. Vamos a hacer el belilín, lo que ustedes conocen. Vamos a hacer el círculo mágico. Los que no la conocen, como tal vez Maite, Maite tal vez no conoce esta práctica, eh, eh, ahora la va a conocer. Y vamos a hacer una oración, ¿ya? Para ti. ¿Es primera vez que conectas, Maite? Sí, Ah, ya, súper, súper, qué bueno, extraordinario. Mira, aquí nosotros entendemos como, ¿cómo se llama? Como una oración, como una comunicación. Mira, el despertar de la conciencia para ti y para todos, como recordatorio, se realiza y se puede llevar a cabo con la propia divinidad. Todos nosotros tenemos una divinidad interior, ¿ya? Entonces, cuando una persona logra despertar la conciencia, es que esa divinidad se logra expresar en plenitud. Entonces nosotros necesitamos, la persona que queremos despertar la conciencia, necesitamos pedirle a esa chispa divina, ese 3%, que nos ayude cuando hacemos una práctica, que nos ayude en concentración, en voluntad, en imaginación, en claridades, en comprensiones, según la práctica que vamos a hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese 3% es la que ayuda a la persona. Cuando una persona tiene inquietudes, por ejemplo, espirituales, que somos todos nosotros, es la chispa divina que anima a las inquietudes y que está motivando las inquietudes. Una persona no le encuentra sentido a su vida y es parte de esa chispa divina que no le encuentra sentido a la vida. Y la verdad es que la vida no tiene sentido. Mientras si uno lo analiza bien y se pone un poquito juicioso con respecto al trabajar, a tener familia, y que la vida, si es solo eso, envejecer, morir, sufrir, no tiene la vida sentido. Y eso es como ser animales que no saben por qué viven, no saben por qué tienen sufrimiento, no tienen una conexión con lo real, con la divinidad, hacen sin saber por qué, no entienden nada. Y eso lo hace un animal que no tiene conciencia, que no cuestiona, que no reflexiona, que se lleva por su impulso. Y peor porque el animal obra por un instinto. Nosotros, como tenemos el ego, ya nos volvemos un poco más malvados, porque ya creamos el intelecto y ya somos un poquito más malos o sea, generamos la maldad. El animal es instintivo, come porque tiene hambre,
Nosotros necesitamos comer y acumulamos, o matamos, o hacemos otras cosas, o mentimos, ¿no? Tenemos el ego, y el ego hace daño. Es la maldad en el ser humano, en todos nosotros, ¿ya? Entonces nosotros para cambiar necesitamos sí o sí de la divinidad, de ese 3%, y que ojalá, como iba explicando, vaya creciendo, vaya teniendo cancha, vaya teniendo expresión en nosotros, ¿ya? Y por eso le pedimos la oración, es la comunicación. Uno le pide a la propia divinidad que le ayude, no sé, en comprensión, en claridad, en fuerza, en lo que necesite, ¿ya? Según la práctica que vaya haciendo. Y a eso nosotros le llamamos la oración, porque es la comunicación, el que uno hace con la propia divinidad. Y eso es real. Yo cuando le pido a mi Madre Divina que me ayude o que me elimine el ego, en eso no es una fantasía, no es una abstracción así, no. La persona que le está pidiendo que elimine el ego en ese momento, está en ese momento teniendo una conexión con su divinidad. No es una repetición así monótona, así como cualquier palabra, ¿no? Entonces cuando nosotros hacemos en la práctica una oración, es que nos conectamos con la divinidad, ya en esa oración. Y le estamos pidiendo algo a esa divinidad que nos ayude en tal práctica, ¿ya? Entonces, la práctica que vamos a hacer ahora, un poco ligada con la clase que vimos hoy, es esta es la clase que vimos. Miren, vamos a tratar yo mencioné que nosotros teníamos que tratar de empezar a que nuestro centro intelectual pasar de reactivo y generativo, que eso que a reflexivo, receptivo y reflexivo. Entonces nosotros vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a recordar información que hoy día escuchamos, que hoy día nos preguntaron. Y vamos a esa información que recibimos hoy día en el trabajo, con una amiga, en la calle, que escuchamos en la televisión, en el computador, en lo que sea, ¿cómo hubiese hecho mi conciencia recordar momentos de hoy día, que vivimos hoy día, y cómo hubiese actuado mi conciencia? ¿Cómo hubiese puesto yo mi intelecto receptivo y regenerativo? ¿Y qué respuesta hubiese dado? O cuando escuché esa noticia, ¿cómo hubiese actuado cuando escuché esa noticia mi intelecto? Escuché una noticia y ¿cómo hago que mi intelecto lo procesarlo ahora, eso que ya escuché y que lo tomó el ego? ¿Se entiende el ejercicio? Ahí, si me ayudan un poco, si no, para explicarme mejor. Ay, no sé si están, voy a ver si ahí dice la Catherine que sí, el Juvenal también, el Esteban también, Maite también, Claudia también, extraordinario, y Santiago y Marcelo, gracias. Y todos. Alexander tiene una pregunta. La verdad, yo no la entendí mucho. Ya. Mira, la idea es que puedas, ¿cómo se llama? Podamos recordar información intelectual que nos llegó hoy día. No sé, escuchaste una noticia, por ejemplo, o alguien te hizo un comentario, oye, ¿sabes qué? No sé qué hacer, ¿me podía ayudar en algo? Mira, o cualquier cosa que nos hayan preguntado, que haya llegado al intelecto, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tomar escenas de hoy día, donde llegó información, ya sea a través de preguntas, a través de una conversación, nosotros dimos una opinión, no te preocupes, dale nomás, sí, te va a ir súper bien, o cualquier cosa, cosas que nos preguntan, en la interacción de hoy día. Pero donde hubo intelecto, no anduvimos en moto, no, no estuvimos barriendo, no estuvimos caminando, sino que nos llegó información al intelecto. Esas son las escenas que vamos a rescatar.
que nos llegó a través de una noticia, alguien nos dijo algo, escuchamos un comentario mientras íbamos caminando, y eso que escuchamos, vamos a tomar una por una y vamos a hacer el ejercicio de lo que escuchamos, que ahora lo procese la conciencia. Eso que sea receptivo y reflexionar. Y de ahí nosotros hacer ese ejercicio para que eso se procese y quede incorporado como debería hacerlo la conciencia. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, no sé si yo escuché una noticia, por ejemplo, no sé, que mataron a alguien, no sé, por ahí, no sé, me enteré que mataron a alguien, no sé, que murió una persona, no sé, que se tiró al edificio y se mató, ya. Y yo digo, chuta, qué lata, qué pena, y dije al tiro ya, chuta, qué pena, qué lástima, no sé, reaccioné, eso es lo que hice, entonces uno va a recordar eso y va a decir, ¿cómo reaccioné? ¿Qué es lo que dije? Ah, claro, me dio pena, dije esto, opiné esto, listo. Pero ¿cómo hubiese reaccionado mi intelecto si lo hubiese hecho la conciencia? Entonces, recepcionado. Me llega la información. Alguien se tiró y se mató. ¿Qué piensa mi conciencia? ¿Cómo lo ve la conciencia eso? Entonces, cuando nosotros escuchamos algo como eso, alguien se mató, ¿qué es lo que, y ahí, qué es lo que la conciencia respondería? O cómo hoy se mató una persona, se tiró, no sé, de un edificio. Y uno reaccionó y dijo al tiro, ya, qué pena, chuta, qué lástima, chuta, ¿cómo hace eso? Pero ¿qué piensa la conciencia? ¿Cómo? Y en eso nosotros para ir reflexionando necesitamos dejar un espacio, que llegue la información y darle un espacio. ¿Cómo esto lo vería mi conciencia? ¿Ya? ¿Cómo esto lo recepciona mi conciencia? ¿Será que, primero, será que yo tengo que tener pena? ¿Por qué voy a tener pena? ¿Será que tengo que tener lástima? Chuta, se tiró. No. ¿Cómo? ¿Cómo? Y primero veo lo que pasó y luego voy descartando y voy cuestionando, un autocuestionamiento de lo que dije, cómo reaccioné. ¿Será que esto es para tener pena por esto que ocurrió? ¿Será que voy a tener lástima? ¿Será que mi conciencia, y darme cuenta que eso no es parte tal vez de mi conciencia? Y en la medida que una persona va dándose cuenta, tomando conciencia, cómo reacciona frente a una información como esa, ya, bueno, uno podría decir, bueno, yo no, ¿por qué voy a sentir pena? Ya uno va haciendo descarte, no, así no es mi conciencia. Pero ¿qué haría mi conciencia? ¿Cómo actúa, cómo que pensaría esa mi conciencia? En la medida que nosotros vamos descartando eso y vamos tratando de que la conciencia vaya viendo esa situación en reflexión, pidiéndole ayuda a la Madre Divina, nosotros va a llegar un punto en que vamos a ir tomando conciencia, como yo digo, de lo que no es. ¿Ya? Primero descartando que eso no es la conciencia, ¿ya? Y luego va a aparecer una respuesta, ¿ya? Una respuesta comprensiva y reflexiva de esa situación. Alexander. Pía, no, si estaba siguiendo tu ejemplo y ya me respondiste ahora último. Estaba siguiendo tu ejemplo y quería saber si teníamos que esperar la respuesta a todas las preguntas que tú te hacías en el ejemplo. Pero respondiste a lo último que sí, que uno esperaba esa respuesta, a ver qué le decía. Lo que pasa es que el proceso reflexivo, cuando llega una información, nosotros empezamos a cuestionar nuestros propios, hacer enjuiciar
Porque nosotros hasta el momento tal vez hemos dicho cosas, llegan información y solamente hemos actuado. O sea, hemos dicho, qué pena, palabras así como comunes, chuta que lata, pucha qué pena, no sé, pues cosas que ya tenemos mecánicas, ¿ya? Como que ya las sabemos. Pero eso es el ego. Entonces nosotros primero vamos a tomar escenas y vamos a tomar conciencia de lo que pensamos, de lo que dijimos. Y eso es lo que idea que se mantenga en el tiempo, que así empecemos a hacer intelectualmente. Y luego que nosotros, y tomar conciencia y ver, bueno, ¿cómo yo, qué dije? Pero ¿será que mi conciencia siente pena por la gente? ¿Siente lástima? Y ahí, en la medida que nosotros tomamos conciencia, le dejamos espacio a que se manifieste. Algunos, tal vez nosotros vamos a decir, pero el ejercicio reflexivo se va a hacer, porque uno va a decir, chuta, hay que sentir lástima, pero ¿qué es la lástima? Y tal vez llegó hasta ahí y se hizo, ya es el intelecto, se hizo, no fue reactivo, fue en ese instante que nos están preguntando algo, lo ocupó la conciencia para reflexionar. Tal vez llegó hasta ahí y ya tenemos que irnos. Pasó la noticia y no quedó el ego funcionando, lo ocupó ese espacio la conciencia. Y se puso a reflexionar, porque estaba escuchando noticias, y no reaccionó. No dijo, pucha, qué lástima, qué pena, yo opino esto, yo opino lo otro, sino que en ese tiempo que escuchamos, lo usamos reflexivamente, ya que estamos en eso. Pero si ya después tenemos que cambiar de actividad por ABC, seguimos lo que estamos. No nos vamos a quedar pensando en eso, ¿ya? ¿Ya? Sino que si estamos en eso, viendo una noticia, que se ocupe, o estamos leyendo algo en un diario, no sé si hoy día están los diarios, o en un libro, la idea es que se ocupe, si ya estoy en eso, que no lo ocupe ¿cómo se llama? El intelecto, pero no del ego, reactivo ni generativo, sino que sea reflexivo, ¿ya? Guillermo, espero que se entienda mejor ahí, Alexander. Guillermo, tú. Hola, ¿te escuchas? Sí, se escucha súper bien. No, lo que usted mencionó me hace recordar la parábola de las cuatro ranas, ¿Ya? que una está flotando en un río, en un tronco, y una dice que por un lado tiene una opinión de que el río está flotando por el tema de que había agua, porque por la corriente del agua. Otro decía que era algo mágico, el otro decía que las ranas estaban porque la tierra se movía, por eso se movía el agua, Ajá. y entonces llega una cuarta rana que dice que todos tienen la razón de esas opiniones. Y a lo que voy, el mensaje de esa parábola es que, que realmente lo que produce en mí es eso que yo me estoy preguntando, o qué reacción tiene mi mundo interior frente a las distintas interrogantes dentro de la vida que hay. Sí, mira, está muy buena bueno, yo no conocía esa parábola. Es una parábola de Jalil Gibran. Ah, ya, mira, qué interesante, porque, mira, justamente nosotros necesitamos sernos conscientes, esto enseña este curso, y ese sernos consciente es un proceso gradual. Entonces, esa ejemplifica un poco lo que nosotros tenemos que ir haciendo, que es que un mismo hecho, nosotros reaccionamos, y siempre hemos reaccionado igual y no hemos tomado conciencia, ¿ya? Así como tal vez y siempre ponen a la rana, y hay una rana que opina esto y que opina lo otro. Y nosotros tenemos formas mecánicas de ser, que tenemos que hacernos conscientes, así como de las ranas, ¿ya? Entonces, que siempre opinan esto, que tienen una visión esto. Pero nosotros tenemos que ir un poquito más allá y hacer un ejercicio, pero ¿qué será? No sé, si estamos observando un río, nosotros observamos un río y uno dice, ¡ay, qué bonito el río! ¡Ay, mira cómo causa esto! Y el otro dice, ¡ay, pero nosotros opinamos del río! Pero ¿qué será
¿Dónde está mi conciencia? ¿Qué opina mi conciencia de eso? Entonces nosotros, si estamos en una situación tal vez, ¿será que opina mi conciencia si estamos frente a un río? Y nosotros estamos en esa situación como real de la vida, y que no son ranas, sino somos nosotros, que estamos frente a un río. Y nosotros vamos a ver que el intelecto tal vez va a decir, ¡ay, qué bonito el río! Mira cómo esto, mire cómo salpica. Pero uno dice, ¿qué es lo que dice mi conciencia? Ahí, cuando estoy en el río, ¿qué dice mi conciencia? ¿Cómo opina eso? Qué bonito el río. ¿El río es bonito? ¿Por qué opino que es bonito? Tengo una concepción de bonito. ¿Y qué es lo feo? ¿Cómo sería que estuviera feo? Ah, yo tengo una concepción de bonito, los colores, esto, lo otro, perfecto. Como salpica, oh, ya hace un movimiento perfecto. Pero ahí está mi conciencia cuando yo estoy opinando eso. Y tal vez uno, si ya se autoobserva, o ya tal vez se concentrarse en el río o en el agua, sin pensamiento, cuando uno está observando las cosas sin pensamiento, aparece la conciencia. Entonces, y tal vez una persona puede llegar, claro, pues, aquí estoy opinando, pero estoy en la mente. Y para que se manifieste mi conciencia, quiero ver al río, no puedo tener pensamientos para ver al río. Entonces tengo que dejar eso. Y mira, estas son opiniones de bonito, de feo. ¿Y la conciencia tiene bonito y feo? Entonces eso nos va a llevar a ese momento del río, ver nuestra realidad, que tenemos concepto de bonito, de feo, pero que no es la conciencia, porque la conciencia no necesita opiniones para apreciar algo. Entonces nosotros, pero para llegar a esa conclusión, nosotros tenemos que estar en el río, tenemos que cuestionarnos si está la conciencia ahí, tenemos que ver esas opiniones, llegar a un cuestionamiento, a nuestros propios cuestionamientos. ¿Será que mi conciencia opina de una flor, opina? Porque cuando yo opino la estoy calificando y estoy usando parámetros. Entonces uno ya, y eso en base al cuestionamiento que nosotros hagamos, observando un río, con una opinión que nos llega, escuchando una noticia, que alguien nos pregunta algo, para que aparezca la conciencia. ¿Se entiende, Guillermo? Sí, se entiende totalmente, gracias. Súper, súper. Bueno, espero que no quede confuso el ejercicio, sino que se vaya aclarando. Porque esto, miren, la verdad es que para que aparezca la conciencia nosotros tenemos que hacer una fricción. No podemos esperar que aparezca la conciencia así al tiro toda, así que aparezca esplendorosamente toda la conciencia. Si no, van a empezar a ver luz de a poquito, pero nosotros tenemos que empujar que aparezca, o sea, hacer algo. Y estos cuestionamientos, ¿será que mi conciencia piensa así? ¿Será que esto es de mi conciencia? Cuando nosotros nos hacemos esas preguntas frente a algo, a lo que escuchamos, a lo que vemos, cómo lo estamos opinando, cuando vemos a la gente y decimos, oye, esa persona, ¿será que la persona ve? Nos empezamos a cuestionar, a inquirir a nosotros de las opiniones que vamos a dar y que hacemos, es que aparece la conciencia. De a poco, y uno va a decir, no, esto no puede pensar así mi conciencia, y uno mismo va a llegar a esa conclusión, pero porque la conciencia le va a alumbrar. Pero si nosotros no hacemos estas preguntas, no va a aparecer la conciencia, no va a aparecer, no va a aparecer. Entonces, en la medida del ejercicio, va a aparecer la claridad, y esa se va a ir profundizando, y nosotros día a día vamos a tener el discernimiento, que es muy importante, de nuestra conciencia. Esto es de mi conciencia y esto no es de mi conciencia. Pero no porque escuchamos a alguien decir que esto es de la conciencia y esto no es de la conciencia, sino porque nosotros ejercitamos esto. Ejercitamos este ejercicio, y a través de la ejecución de la experiencia ya sabemos. Y aunque otra persona diga, mira, esto es de la conciencia, no. Uno va a decir, eso no, en mi mundo interior, esto es del ego y esto es de la conciencia. Porque la guía está adentro. Y esa es la que nosotros necesitamos
anclarnos ahí, a nuestra propia conciencia. Y esa se tiene que expresar y se va a ir expresando con este ejercicio, ¿ya? No repitiendo lo que es de la conciencia. Porque yo podría decir, oye, estar en silencio es estar de la conciencia, pero es algo que yo voy a ir experimentando y voy a llegar a esas claridades cuando lo experimente. Y ahí va a ser conocimiento objetivo. Porque si mi experiencia me dice una cosa y ese es mi conocimiento objetivo, y cada cual de los que estamos presentes tenemos que tener nuestra experiencia para ir teniendo el conocimiento objetivo. Porque si yo repito un ejemplo, una experiencia mía, por ejemplo, o una experiencia que me dan, y yo la repito, aunque la repita al pie y la letra, esa experiencia no es mi experiencia, es la experiencia y conocimiento objetivo de esa persona, que no es mi experiencia. Y nosotros tenemos que llenarnos de experiencia, porque experimentando es que aparece la conciencia, no repitiendo las experiencias de los demás. ¿Ya? Y esa es la conciencia. Y eso es lo que nosotros necesitamos instaurar, entender, para motivarnos a ejecutar. ¿Ya? Eso. Eso. Vamos a hacer el ejercicio, ya la práctica. La práctica. Ya, que parece que ya va quedando un poquito más claro con todas las, ¿cómo se llama? Con con las preguntas y con todo lo que se ha expuesto. Entonces, vamos a hacer el Belilín, ahí para los que no lo conocen, y nos vamos a quedar, cuando yo diga comenzamos la práctica, vamos a traer las escenas del día, y vamos a hacer el ejercicio de que eso que escuchamos, ¿cómo lo hubiese escuchado la conciencia? Con la mente receptiva y reflexiva. Escuché algo, ¿cómo lo hubiese hecho la conciencia? Mi conciencia. ¿Cómo hubiese respondido? ¿Qué hubiese opinado? Entonces volvemos a traer lo que escuchamos y tratamos de que eso que escuchamos lo tome la conciencia en estos minutos de práctica, ¿ya? Y ahí vemos, a lo mejor aparecen más dudas. Bueno, ya. Ya vamos a hacer el Belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Y ahora vamos a hacer el círculo mágico. Padre mío, Señor mío, Dios mío, le ruego, le suplico, con el alma y el corazón, si es su voluntad, ordene a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y formar un círculo mágico de protección alrededor de esta casa, para así hacerla libre de todas las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo.
Vamos ahora a hacer una oración. Madre, Padre, te pido, te ruego, que me ayuden a traer las escenas para poder hacer este ejercicio y poder que se manifieste en el intelecto, que se pueda expresar mi conciencia. Aprender a usar el intelecto de forma receptiva y reflexiva, receptiva y reflexiva, ¿ya? Entonces, comenzamos con la práctica, ¿ya? Y vamos a quedarnos acá unos minutos.
damos las gracias. Ojalá siempre por la ayuda, por las claridades que recibimos de las prácticas a la propia divinidad. Así que ojalá puedan ustedes agradecer a la propia divinidad por la ayuda en cada práctica. No sé si quedó más confuso o se pudo aclarar con respecto a Guillermo ahí. Muy bien, muchas gracias. La clase estuvo bastante buena. Y gracias por el amor y la voluntad en cómo nos enseñó por el tiempo. ¿De qué? Pues qué bueno que puedo recepcionarse bien, la verdad, Guillermo. Me alegro bastante que pueda ser bien recepcionada y que sea entendible la información por todos los que, en este caso tú y todos los que participan en las clases. Así que bueno, y gracias por tu retroalimentación, de verdad. Muchas gracias. Ujú. Bueno, ahí, bueno, gracias Guillermo por la retroalimentación. Bueno, no sé si bueno, ahí Guillermo sí, y los demás, pero espero que haya quedado claro la clase. Alexander también, súper, súper. Santiago, maravilloso, Esteban, y ahí parece que ha quedado claro. Guillermo, ya. Bueno, bueno, espero... Juvenal, muchas gracias también, que ha quedado claro. Bueno, el ejercicio que tenemos que hacer, ir haciendo la verdad. Gracias también a ti, Marcelo, también, y a todos, eh, eh, por asistir y ojalá que puedan seguir haciendo este ejercicio en la vida cotidiana, frente a lo que vamos recibiendo como información intelectual, para ir logrando este discernimiento y que se pueda expresar la conciencia, ¿ya? Voy a sacarle, miren, ya un poco dando por terminada la clase de hoy, bueno, queremos recordarles que mañana hay personas nuevas, hay personas que ya lo saben, pero hay personas nuevas que les puede interesar, la verdad. Hacemos actividades, ¿cómo se llama? Ahí lo corregí, Marcelo, las clases online, ahí ahora está a las 21 horas. Mañana hacemos una práctica grupal, ¿ya? Una práctica grupal a las 19 horas y están invitados, ¿ya? Ahí las personas que conectaron por primera vez, Maite, Jennifer, puedes conectar, Juvenal también puedes conectar, Caro, que también, bueno, ya has conectado a las clases, a la práctica de mañana, grupal, y quedan cordialmente, y todos los demás, obviamente, que ya saben de esta actividad y saben cómo conectar. Por eso me refiero a ellos, que tal vez no saben, ¿ya? Y la actividad de fogueo el día lunes, ojalá también puedan participar, perdón. Se están preparando personas para dar clase y se agradece mucho la ayuda, ponerle un poquito difícil a las personas que se están preparando para expresando las clases, desde la comprensión, para ayudarles con preguntas y que todo sea un círculo virtuoso, donde todos nos colaboramos con preguntas, vamos entendiendo mejor los temas. Es muy interesante eso que se da en los fogueos, ¿ya? Así que también quedan invitados para el lunes y para las clases presenciales, que yo creo que todos saben, ya que todos que han conectado se les invita online y presencial, ¿ya? Así que eso, pues, agradecerle. Ya mira, hay, con respecto a lo que preguntas, Claudia, consulta, ¿cómo se puede ver o escuchar la oración del Belilín? Mira, esta está en la clase número 7, que la puedes ver en YouTube, puedes ver, o puedes escucharla ahí de nuevo, y también nos puedes pedir por el WhatsApp el escrito, ¿ya?
porque teniendo el escrito, ya tú después la puedes hacer, el Belilín y el círculo mágico. Entonces, y la explicación del Belilín y el círculo mágico está en la clase número 7. Puedes ir a las playlists del YouTube o buscar, ahí están ordenadas las clases, súper fácil llegar, ¿ya? Puedes ir a las playlists y del YouTube, que están ordenadas las clases, entonces ahí la vas a encontrar fácil la clase 7, ¿ya? Y nos puedes pedir por WhatsApp el escrito, entonces tiene ya como la clase y tiene el escrito para conservarlo, y yo creo que ahí no tendrías ningún problema. ¿Te tinca? Aparece Claudia. Eso, y súper, súper. Así que eso sería. Eso, bueno, ya pues, nos estamos viendo, agradecerle a todos también que hayan podido conectar y nos estamos viendo en las otras actividades, ya sea que conecten a las prácticas, a los fogueos, a las clases online ya el miércoles, así que ahí nos estamos viendo en las otras actividades. De verdad, muchas, muchas gracias. Hay Catherine, Alexander, Montserrat, ¿cómo se llama? Santiago también que conectó, buenísimo que estás conectando Santiago, la Ivonne, que siempre a veces se me olvida mencionarla, discúlpame Ivonne, por favor, y a todos, de verdad, muchas, muchas gracias. Jennifer, ahí, Juvenal, Claudia, Carolina, de verdad, muchas gracias. Nos estamos viendo en la siguiente actividad y que estén muy bien, ¿ya?